La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Te repito la frase. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Jimmy Elliot. Hoy mi hija posteó eso en su Facebook y me quedé pensando un momento en el nombre de quien está allí al final de esa frase, Jimmy Elliot, y me trajo a la memoria justamente algo de, si me parece que es su historia, casi estoy seguro que es él, porque le comenté, ¿tú sabes quién era Jimmy Elliot? Y mi hija me dijo, no. Entonces déjame relacionar a Jimmy Elliot con Steve Saint. Dice aquí que aún no cumplía los 5 años de edad cuando su padre Nate Saint y otros 4 hombres fueron asesinados con lanzas en 1956 por los Aucas, ahora conocidos como Waorani. Los 5 misioneros y sus familias fueron a vivir a las junglas de Ecuador con la esperanza de llevar el evangelio a las tribus salvajes que habitaban allí. Luego de 50 años, Steve Saint cumplió la misión de su padre y se convirtió en familia de quienes lo asesinaron. Es muy, muy famosa esta historia de estos misioneros. Llegaron con el deseo de ayudar a las tribus allá en el Amazonas. Según su historia, ellos hacían recorridos. Steve Saint, más bien su papá, hacía recorridos en su avioneta porque él era un veterano de guerra y había aprendido a pilotar aviones. Entonces él tenía una avioneta con la cual hacía varios viajes desde 1948 allá para el Amazonas, y con el propósito de ayudar, llevar medicinas, comida, ropa a las tribus en esa zona. Entonces les habían dicho que había una tribu muy, muy violenta llamado los Aucas. Los Aucas eran personas que vivían allí justamente en una de las riberas del Amazonas, y entonces estaban tratando de cuidar su territorio. Después investigué más que había problemas porque personas querían quedarse con su territorio porque había, me parece que cuestiones petroleras allí, alguna cosa. El caso es que cuando llegaba algún extranjero lo asesinaban. Cualquier persona que no fuera de su tribu lo asesinaban. Entonces Nate Saint quiso hacer algunas incursiones allí con tal de llevarles el evangelio. Junto con otros 4 misioneros, creo que él era el más grande, me parece que tenía 32, 33 años de edad. Él era el más grande y los otros 4 por ahí por la edad, creo que el más chico tenía unos 28 años. Y estaban allí, 5 parejas de misioneros y sus esposas allí, unas jovencitas, 23, 24, 25 años. Cuando Nate Saint dijo, pues yo creo que ya es hora de ir al territorio de los Aucas. Y entonces pues cargó su avioneta junto con algunos regalos para llevarlos, y se muestra en los videos cómo pasaba por encima del territorio de ellos y les llevaba algunos cuantos regalos, los dejaba caer en una pequeña canasta y ellos lo recibían y a la vez le empezaron a dar regalos. Entonces un buen día él dijo, yo creo que ya es hora de llegar con ellos. Entonces bajó su avioneta allí en la ribera del Amazonas, en ese territorio de esa tribu salvaje, y llegó un hombre con 2 mujeres allí, una familia de personas. Entonces estaban ahí platicando y luego llegaron otros que empezaron a discutir, empezaron a pelear,
empezaron a amenazarse el uno al otro, querían matarse, tenían algún problema entre ellos. Y entonces, según la narración de Steve Saint, dijo que uno de ellos dijo, bueno, si queremos matarnos, mejor matemos a los extranjeros. Y la historia dice que los asesinaron. Asesinaron a estos 5 misioneros. Una historia de las misiones marcada por la sangre. Pero no todo queda allí. No todo queda allí, porque unos años después la tía de Steve Saint regresó junto con una de las viudas. Allí, la viuda de Jimmy Elliot, que te cité al principio de este devocional. Y les empezaron a compartir más de Jesús. Y los Aucas temían que el niño Steve Saint, cuando creciera, tomara venganza del asesinato de su papá. Ellos tenían esa idea, pero poco a poco fueron comprendiendo y entendiendo más el mensaje perdonador de Dios, de cómo Dios, a pesar de que mandó a su hijo y los humanos lo asesinaron con nuestra maldad, lo pusimos en una cruz. Dios no tomó venganza, nos sigue perdonando, nos sigue abriendo sus brazos. Era el mensaje que compartían. Y eso causó un gran impacto en esta tribu. Y muchas personas han entregado su corazón a Jesucristo gracias a eso, a ese testimonio impresionante de los familiares de los misioneros asesinados por los Aucas. ¿Por qué te platico esto? Por lo que dice Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Entonces, lo que hizo Jesús fue tener compasión por las personas perdidas. Y esa misma compasión que tenían Jesús ha sido compartida por muchos misioneros. Esto que te acabo de platicar de los misioneros a los Aucas es uno de cientos o de miles de episodios marcados por la sangre, por la entrega de la vida para llevar el evangelio a otras personas. Dios quiera que podamos nosotros tener la misma compasión de Jesús y compartirla. No sabemos a veces qué precio hay que pagar. No creo que el papá de Steve Saint y Jimmy Elliot y los otros misioneros intencionadamente fueron a buscar que los agredieran y finalmente los mataran. No. Ellos solamente querían compartir el amor de Jesús, el evangelio de Jesús. Y eso les llevó a entregar la vida. Y yo creo que nosotros, al compartir el evangelio, podemos también entregar un poquito de nuestra vida. Quizá no estamos en las mismas circunstancias, pero un poco de nuestra vida después de haber sido tocados por el amor de Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya tocado tu corazón también. Dios te bendiga.